Juventud, buenas tardes. ¿Por qué están tan poquitos? 6 nomás. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes, licenciado. Ya salí. Buenas tardes. Se enojaron con economía política. Esta vez no voy a poder presentarles examen, las notas en Excel, porque nos han mandado una instructiva para que entreguemos mañana las notas. O sea que no hay tiempo para hacer estas notas, pero para hacer sí, pero para mostrarles cómo está y para que puedan reclamar, no hay tiempo. Pero siempre se puede reclamar. Si hay algún reclamo, ¿no? Por más que mañana o pasado mañana ya estaré en el CIA. Entonces, de ahí reclaman ustedes. Pero de lo único que tienen que reclamar es de investigación, ¿no? Ya sea del trabajo o del examen, porque eso es calificación manual. De todas maneras, si hay reclamos, voy a atender, aunque esté en el CIA, ¿ya? Entonces, con esa información, ahora, ¿quiénes tienen muy mala ponderación en la investigación? La investigación es sobre 13 la nota. Entonces, los de siempre, ¿no? Los que han presentado en menos de tres alumnos o más de 5. Más de 5 no hay, menos si hay. El curso pasado había muchos y este curso creo que hay un hito, ¿no? Para este parcial, quiero decir. Entonces, eso, o si tiene muy baja nota, es porque considera el docente que han copiado, ¿no? Entonces, eso se puede demostrar que han copiado. Y así nomás, entonces, si tienen alguna pregunta, adelante. Si no hay preguntas, no hay preguntas. Claro, era mejor Lice, con las notas, preguntas, ¿no? Adelante. buenas tardes, Lice. Lice, Buenas tardes, solamente el jefe de Maribel. grupo tenía que entregar, ¿verdad? Sí, solo el jefe de grupo. Ya está bien, Lice, es que pensé Sí, que tal. solo. Porque cuando Está veo bien. dos con el mismo trabajo, no saben cómo me hacen trabajar. Porque cuando se tienen los trabajos en físico, no hay problema, se busca nomás. Pero cuando es en el Moodle, es un verdadero problema buscar los trabajos. Yo digo, veo un trabajo, esto ya es revisado, ¿por qué otra vez? Digo, entonces, vuelvo a dar marcha atrás y es un problema. Entonces, por eso que solamente el jefe de grupo tiene que subir el examen, el trabajo de investigación. Espero que ustedes tengan buen trabajo porque tienen 5 años de metodología de la investigación, ¿no? Entonces, eso está muy bien, que tengan 5 de investigación. Es la única carrera que ha mantenido los 5 años de metodología de la investigación. Cuando se creó la Universidad del Siglo XX, todas las carreras tenían 5 años de metodología de la investigación. Como han ido viniendo docentes del sistema universitario, entonces, ¿investigación para qué? Suficiente, uno, nada más, ¿no? Igualito han copiado lo del sistema universitario a nuestra universidad y en todas las carreras han abandonado, excepto en comunicación social. Claro, en todas las carreras, para decir, tenemos investigación,
una materia a lo largo de los 5 años. Pero bueno, entonces, ¿alguna novedad tienen? Pues todo está igual, no pasa nada nuevo. Qué aburrido es la vida, ¿no? Ustedes tienen que estar al tanto con las novedades, ¿no? Una novedad que llamó la atención mucho es de que la gobernación de Potosí va a premiar con 5 millones al municipio que demuestre haber vacunado a toda su población. Bueno, a todos los mayores de 18 años. ¿No? Es una novedad. Y lo otro, pues lo de a nivel mundial deportivo, que Messi ya se ha presentado hoy día, ¿no? Con sus colegas, con Neymar, con Mbappé. Ese equipo va a ser súper invencible, aunque también se les vence a los equipos que tienen estrellas. Bueno, yo no me estoy hablando, entonces entraremos al tema que nos toca. Si no entienden, me van a preguntar, por favor, o me interrumpen sin problema, ¿ya? Si no están entendiendo, porque esto es difícil, ¿ya? Entonces, por favor, van a preguntar lo que ustedes gusten. Tema 8, el salario. El salario, ¿cómo se convierte el salario cómo se convierte el valor o precio de la fuerza de trabajo en salario, ¿no? Después veremos el salario por tiempo y el salario por piezas. A ver, 10 puntos. Miren que yo no hago, en esto siempre cumplo, no cumplo, no hablo por hablar, nomás quiero decir. 10 puntos al que me diga cuánto es el valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Yo sigo en Yayagua. Ya no quiero irme a La Paz. Pero se sufre, cuando se vive solo, se sufre. La soledad es terrible. Terrible la soledad. Aunque yo he vivido siempre solo. De estudiante me fui, como les cuento siempre, ¿no? Me fui al exterior y solo vivía. A veces comiendo, a veces sin comer. Entonces, pero cuando ya uno vive con familia, extraña a la familia, a los hijos. Entonces yo estoy aquí solo, tal vez me vaya en una semana más otra vez a La Paz y retornaré con toda seguridad, porque parece que van a haber clases presenciales ya, ¿no? La Universidad Mayor de San Simón empezará con sus clases presenciales el 21 de agosto, me dijeron, ¿no? Claro, el requisito va a ser, para entrar a clases tienen que estar vacunados, ¿no? Tienen que demostrar que tienen vacuna. En Francia no se puede ir a ninguna parte donde hay público, a una cafetería, por ejemplo, si no demuestras que estás vacunado. No te dejan entrar. O si no presentas un certificado, ¿no?, obtenido en los últimos 4 días de que tú no tienes COVID, no tienes el virus, ¿no? La gente ha protestado harto, ¿cómo puedes? Pero se impuso el gobierno con esas medidas. Bueno, el valor de la fuerza de trabajo, no es. A ver, 200 por día, licenciado. Lice, yo. Nosotros hemos supuesto que es 200 por día. Sí, Maribel. A ver, no sé si estoy bien. Gaceli, te anoto Desgaste. cualquier situación.
Desgaste físico y mental. Valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale el valor de la fuerza de trabajo? Y me estás respondiendo desgaste físico y mental. Me estás diciendo, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Vamos a estudiar el salario, ¿no? Para estudiar el salario, tenemos que saber el valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿No? Y recuerden ustedes que les mostré un cuadro de la Central Obrera Boliviana, la canasta familiar, ¿no? Entonces, ese cuadro de la Central Obrera Boliviana ha sido elaborada por expertos de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Gabriel Zedé Moreno, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? El valor mensual de la fuerza de trabajo en Bolivia tiene que ser 11.300 bolivianos, ¿no? Eso es lo que vale la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Por qué vale la fuerza de trabajo tanto? ¿No? Porque si un obrero gasta 3.000 calorías diarias trabajando, tiene que reponer esas 3.000 calorías diarias consumiendo alimentos, descansando bien, ¿no? Pero si le pagan menos de lo que dice la Central Obrera Boliviana, pues si gasta 3.000, reproducirá con ese sueldito 2.000. Eso no es el valor de la fuerza de trabajo. Eso llegaría a ser el salario. ¿Entienden? El salario. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo, según la Central Obrera Boliviana, es 11.300 bolivianos. ¿Por qué es 11.300 bolivianos? Porque dice, por ejemplo, una familia de cinco personas tiene que comer 5 mazaquetas. 5 mazaquetas por 30 es 150 mazaquetas. ¿Y cuánto vale eso? ¿No? Y tienen que comer, además, no va a vivir con mazaquetas. Tienen que consumir leche, arroz, carne, y sumado todo eso sale 11.300 para una familia de 5 personas que viva en condiciones normales, no como un multimillonario, tampoco como un mendigo, ¿no? Que pueda reproducir su fuerza en condiciones normales. Pero eso no se da en la vida, ¿no? No se da. Apenas ganamos 3.000, 4.000. Pregunten ustedes a sus docentes cuánto ganan. Ahora deben estar ganando más, unos 5, 6.000 bolivianos. Deben estar ganando porque la antigüedad sube mucho. Entonces, entramos al estudio del salario sabiendo que el valor de la fuerza de trabajo, según los cálculos de la Central Obrera Boliviana, es 11.300. ¿Eso qué significa? Significa que el obrero con 11.300 va a reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales, ¿no? Entonces, el valor de la fuerza de trabajo es igual al valor de los bienes que necesita el obrero para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Eso, yo digo, ¿cómo han dado el examen del segundo parcial? Del segundo parcial, ¿no? He visto que Derecho ha dado bien, ¿no? Examen, pero los demás cursos no han dado bien. Saca, ¿no? El MUT le saca su promedio, muy bajos promedios han obtenido. Hay estudiantes que han sacado, claro, 50, 40, 30, pero la mayoría tiene muy baja nota, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo van a dar exámenes si no saben el valor de la fuerza de trabajo? ¿No? El valor de la fuerza de trabajo es igual al valor de los bienes que necesita. Eso de necesita subrayado, que necesita para producir su fuerza de trabajo en condiciones normales.
Entonces, entramos, a ver, yo creo que esto es necesario que discutamos con ustedes. Aquí. ¿Qué es el salario? 5 puntos a que me diga qué es el salario. No estoy pidiendo lo que es el salario, lo que vamos a explicar o lo que dicen los libros, sino lo que ustedes consideran que es el salario. Eso vale 5 puntos, ¿ya? Lo que ustedes piensen que es el salario, sinceramente, ¿no? En mi opinión, licenciado, es la remuneración de la actividad elaborada, en este caso la de la actividad del trabajo. ¿Es la remuneración del trabajo? ¿Así Sí, dices? Ya, sí. perfecto. Muchas gracias. Entonces, 5 puntos, Gaceli. Pero para el tercer parcial, ¿ya? Tercer parcial. Eso nos han enseñado siempre. El salario es pago por trabajo, ¿no? Siempre. Yo quiero salario por mi trabajo, ¿no? Eso está aquí en la cabeza, por mi trabajo. Entonces, vamos a demostrar que eso no es así, ¿ya? Eso es la forma transfigurada del valor de la fuerza de trabajo. A ver. Entonces, lo que ha dicho Gaceli, el salario aparece como el pago de una suma de dinero por trabajo, ¿no? Así aparece el salario para todo el mundo, incluso para la Ley General del Trabajo, ¿no? Salario, pago por trabajo, ¿no? Entonces, esa es la forma transfigurada del verdadero salario. ¿Cuál es el verdadero salario? El valor de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿no? A ver, después hay una explicación de esto, no se preocupen de esto. Aquí el razonamiento. Ha dicho la Central Obrera Boliviana que una familia del trabajador, para vivir en condiciones normales y reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales, necesita 11.300 bolivianos, ¿no? Ese es el valor de la fuerza de trabajo. El valor, eso vale la fuerza de trabajo. Eso vale producir la fuerza de trabajo. Puede ser igual al salario. Puede ser igual al salario, ¿no? El valor es igual al salario. El salario puede ser 11.300, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Cuando hay equilibrio de mercado. Equilibrio de mercado. ¿Ya? Oferta y demanda es igual. Entonces, el precio es igual al valor. Equilibrio de mercado. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos el cálculo de la plusvalía, producíamos 8 chompas, ¿no? 8 chompas, que tenía un valor de 3 gramos de oro, ¿recuerdan? 8 chompas igual a 3 gramos de oro. Y esas 8 chompas, el patrón no quiere 8 chompas, no necesita 8 chompas. Lo que él necesita es oro, ¿no? Entonces va al mercado, las 8 chompas lo vende en su valor, decía, ¿no ve? Como estamos en equilibrio de mercado, como vale 3 gramos de oro, entonces lo vende en 3 gramos de oro, ¿no? Así decíamos. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? El valor es 11.300 y puede ser igual el salario a 11.300 sí y solo sí hay equilibrio de mercado. Pero la realidad es esta, es la cruda realidad, ¿no? El valor es 11.300, pero ese valor está muy por encima del salario, ¿no? 3.000 bolivianos, felices, agarramos 3.000 bolivianos, ¿no? Después de ser súper explotado, ¿qué vamos a hacer, no? Pero, bueno, esto es así porque hay desequilibrio de mercado. Eso quiere decir que la oferta de fuerza de trabajo es mayor a la demanda de fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, como en el mercado, cuando hay muchas naranjas, ¿qué sucede? Baja el precio de las naranjas.
porque no hay demanda de naranjas. Eso ocurre también aquí, ¿no? El valor es 11.300, pero el precio o el salario 3.000. ¿Por qué? Porque hay desequilibrio de mercado. La oferta de fuerza de trabajo es mayor a la demanda de fuerza de trabajo. La explicación a este desequilibrio de mercado viene después de que terminemos este tema. ¿Cuál es la explicación? Así les puedo adelantar, ¿no? Cuidado que estén pensando como piensa el Banco Mundial. El Banco Mundial dice, claro, pues los salarios son muy bajos porque hay mucha oferta de fuerza de trabajo, ¿no? ¿Debido a qué? A la fertilidad, ¿no? Somos muy fértiles, tenemos tantas personas, ¿no? Eso dice el Banco Mundial. Y eso también pensamos nosotros, ¿no? Por eso, eh, por eso estamos, ¿no? En la situación donde estamos, porque pensamos igualito que el patrón, ¿no? Entonces, esto voy a explicar la próxima clase, porque esto es debido a la acumulación del capital, ¿no? El capital acumula de esa manera riqueza, ¿no? Creando desempleados, ¿no? Esa es su forma de funcionamiento del capitalismo, crear desempleos. ¿Para qué? Para mantener a los trabajadores disciplinados, ¿no? Eso voy a explicar en la próxima clase, que es más amplio de lo que estoy diciendo. Pero puede ocurrir que el valor de la fuerza de trabajo sea menor al salario, ¿no? Sea menor, por ejemplo, el valor es 11.300, pero puede ser que el salario sea mayor. Esto sucede, ¿no? Esto mi esposa cada vez me decía, ahora ya no me dice tanto. Edgar, lo que ganas, mira, lo que ganas no es nada, ¿no? Y aquí, ¿cuánto gana un gerente de banco? 30.000, 40.000, 50, 60.000. Eso ganan los gerentes del banco. Pero de los bancos grandes, ¿no? Entonces, pero más que todo, este desequilibrio de mercado, donde la oferta de fuerza de trabajo es menor a la demanda de fuerza de trabajo, se da en los especialistas, ¿no? A un cirujano del corazón, ese gana más de 30.000, ¿no? O un comunicador experto en investigación periodística, a ese seguro que gana más de 30.000, ¿no? Pero un comunicador o un abogado, un profesional como todo el mundo, ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, estas son las condiciones en donde se da el valor de la fuerza de trabajo puede ser igual al salario, el valor de la fuerza de trabajo generalmente es menor, es mayor al salario, o el valor de la fuerza de trabajo es menor que el salario. Esto solamente se da en el mercado de trabajo de los especialistas. Entonces, sabiendo lo que es el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Y sabiendo lo que es el salario, ¿no? La forma transfigurada del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? La forma transfigurada. Entonces, la Central Obrera Boliviana sabe muy bien, ¿no? Sabe. Por eso se dice, ¿no? La Central Obrera Boliviana está preparado para muchas cosas, ¿no? Como científicamente ha conocido cuánto vale la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, y el salario que les paguen 2.400, el salario mínimo nacional. Y yo he visto que pagan eso, 2.400, pagan. En La Paz hay tanta necesidad de trabajo, felices trabajan por 2.400 bolivianos. Pero bueno, eso
sí tiene su explicación después. Pero la central obrera dice, no, señores, aquí tan poquito. Ustedes se están aprovechando del trabajador, tienen que pagar, ¿no? Por lo menos aproxímense a lo que vale la fuerza de trabajo, por lo menos. En una discusión, unas señoras decían, pero los mineros ganan bien, ¿no? Hablando de la mina San Vicente, ¿no? Pero ganan ahí muy bien los mineros. Entonces le decía un trabajador, ¿no? Señora, ¿cuánto vale un pulmón? El pulmón es invalorable. Eso sacrifican los trabajadores, ¿no? Por ese sueldito, entre paréntesis, que ganan bien, como dicen, ¿no? Entonces, no, el valor de la fuerza de trabajo del minero es mucho más de los 11.300 bolivianos, ¿no? Imagínense ustedes, el trabajador minero tiene una esperanza de vida menor que de otros trabajadores, ¿no? Menor. ¿Por qué tienen menor? Justamente por ese desgaste de trabajo en la mina, ¿no? El polvo de la mina que absorben, ¿no? Entonces tienen que ganar mucho más todavía, ¿no? Para reponer todo eso. Por eso, ¿no? En la lucha de clases, los trabajadores siempre piden incrementos salariales con razón, porque no se paga lo que vale la fuerza de trabajo. Entonces, a ver, aquí estos supuestos del tema para explicar en detalle, ¿no? Una jornada de trabajo es de 8 horas, el valor de la mercancía, el valor de las mercancías que necesita el trabajador para reproducir diariamente su fuerza de trabajo es 200. Eso nosotros hemos supuesto, ¿ya? Y mantenemos el supuesto, lo que ha dicho, creo que Gazelli dijo, ¿no? ¿Ya? Y vamos a decir que el producto, que el trabajador cuando trabaja produce valor, eso ya sabemos, ¿no? Desde el tema 1 estamos explicando. ¿Cuál es el valor de la mercancía? Trabajo, ¿no? ¿Cuánto vale la mercancía? Tiempo de trabajo, ¿no? Nada de oferta y demanda. El valor de las mercancías se produce en la fábrica, en el taller. Entonces decimos que en 1 hora de trabajo produce 50 bolivianos de valor, ¿ya? 50 bolivianos de valor. Es un supuesto que estamos adoptando para explicar. El trabajador produce en 4 horas justamente lo que le paga el patrón. En 4 horas. Lo que le paga el patrón, 200 bolivianos. Entonces, ¿no? Esto ya hemos explicado, que el salario es una suma de dinero por trabajo. Pero es así, nos preguntamos y nos respondemos, no es así. ¿Por qué no es así? ¿No? Porque cuando el patrón le paga al trabajador, ¿no? Le paga por su fuerza de trabajo, ¿no? Recuerden lo que dice Enrique Dussel, en el mercado se encuentra el poseedor del dinero y el poseedor del trabajo, ¿no? El patrón le paga, ¿no? Pero ¿por qué le paga? Porque el trabajador vende no trabajo, vende fuerza de trabajo. ¿Y por qué no vende trabajo? Porque si tuviera trabajo, no vendería trabajo, ¿no? A ver si este es un razonamiento bien importante. Un sastre, por ejemplo, no vende fuerza de trabajo, tampoco trabajo, ¿no? Un sastre que vende, ¿no? Mercancías. ¿Cómo que mercancías, no? Yo voy donde el sastre, le digo que quiero que me lo haga un terno. El sastre me muestra las telas, escogete, me dice, ¿de cuál quieres te vas a hacer? ¿No? Y después me lo hace. Su trabajo produce mercancía,
¿no? Su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene máquina de coser, tiene plancha, tiene tijera, tiene taller, tiene todo lo necesario para producir. Es su propiedad, ¿no? Por eso él no necesita vender su fuerza de trabajo, porque tiene trabajo. Y lo que vende es el producto. En cambio, el trabajador que no tiene nada, ¿no? Como dice Enrique Dussel, pobre, absolutamente pobre. Lo único que tiene es fuerza de trabajo, no trabajo, sino fuerza de trabajo, ¿no? Esa fuerza de trabajo, ¿no? Estos conceptos son bien importantes. Esa fuerza de trabajo, una vez que venda su fuerza de trabajo, entrará al infierno de Dante, al taller, a la fábrica, ¿no? Y ahí trabajará, ahí está el trabajo, en la fábrica, en el taller, no está en el mercado. Entonces, decimos que no vende trabajo el trabajador porque no tiene trabajo. Lo que tiene es fuerza de trabajo, ¿no? Claro, el patrón compra fuerza de trabajo. El patrón sabe muy bien, por eso es patrón, ¿no? Compra fuerza de trabajo. ¿Por qué? Por el trabajo, ¿entienden? El consumo de la fuerza de trabajo es trabajo. Entonces, bien entendido esos conceptos. Muchos se confunden trabajo y fuerza de trabajo. No es igual. Aquí está explicado eso, ¿no? Si tuviera trabajo, vendería mercancías y no trabajo, ¿no? Seguiremos el trabajo vivo, ¿no? El trabajador está trabajando, ¿no? Ya vendió su fuerza de trabajo. Aunque el patrón, como es bien inteligente bueno, los patrones, como tienen el poder en la mano, como decimos, tienen la sartén en el mango, el mango de la sartén en la mano, ¿no? Incluso se da el lujo de pagarle después, ¿no? Después de haber consumido su fuerza de trabajo. Es como si nosotros comiéramos el pan, primero consumiríamos el pan, después le pagamos al panadero del pan. Así ocurre esto, ¿no? Después de consumir, le paga el patrón. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a suponer que le paga antes. ¿Ya? Es un empresario que, bueno, que compra fuerza de trabajo, paga cuando compra. Paga cuando compra. Y a ver aquí, intercambio de equivalentes, ¿no? Miren ustedes, decimos el valor diario de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos. Estamos suponiendo 200 bolivianos. ¿Por qué? Porque con esos 200 bolivianos compra bienes para reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales, ¿no? Eso hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo piensa el patrón? El patrón dice, ¿de qué explotación me están diciendo? ¿De qué robo? Yo no robo. Yo soy bien honrado. Yo tengo mi empresa gracias a mi sacrificio, ¿no? Y cuando yo contrato trabajadores, ¿no? Yo le pago lo que me piden, ¿no? Yo le pregunto al trabajador, ¿cuánto vale tu fuerza de trabajo diariamente? Y el trabajador, como sabe lo que necesita para vivir, 200 bolivianos diarios, ¿no? Entonces el patrón le dice, está bien, te pago tus 200 bolivianos, pero le hace trabajar 8 horas, ¿no? La ley dice 8 horas, ¿no? Entonces el patrón hace su razonamiento y divide 200 entre 8, 25, ¿no? Ah, él dice, yo le pago 25 por hora y por 8 horas 200 bolivianos. ¿Dónde está la explotación? ¿Dónde? ¿Dónde está trabajo no remunerado? ¿No? Ese razonamiento también nosotros pensamos así, ¿no?
Por eso decimos, el capitalismo, bien. Si hay ricos está bien, yo también voy a ser rico, tiene derecho a ser rico, yo también tengo derecho a ser rico, ¿no? Y nunca se pasa la vida, apenas podemos conseguir una casita, ¿no? Entonces, el razonamiento del patrón, ¿no? Aquí se va a destruir con este razonamiento, otro razonamiento. En realidad, ¿no? Como el obrero produce cada hora 50 bolivianos de valor, ¿no? En 8 horas produce 400 bolivianos de valor, ¿no? El patrón tendría que pagarle, si dice que no explota, no roba, tendría que pagarle 400 bolivianos diarios. Si le pagase 400 bolivianos diarios, el patrón no ganaría ni un centavo, ¿no? Las máquinas no crean valor, las materias primas no crean valor, solamente la fuerza de trabajo crea valor. Pero no, si seguimos el razonamiento del patrón que le paga por todas las 8 horas, tendría que pagarle 400 bolivianos, ¿no? Ahí sí que no hay plusvalía, no hay tiempo de trabajo no remunerado, nada. Pero aquí está algo que es importante, razonamiento científico. El valor de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos. El valor de uso de la fuerza de trabajo produce 400 bolivianos, el doble. ¿Entienden? El valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo que crea valor y crea más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo vale 200, ¿no? Con eso el obrero repone su fuerza de trabajo en condiciones normales. Pero el valor de uso de la fuerza de trabajo es que va a seguir produciendo valor, ¿no? Es eso que sigue produciendo valor después de haber producido el valor de su propio salario, se llama tiempo de trabajo no remunerado, justamente. Por ese tiempo no le paga ni un centavo el patrón, se apropia. Y recuerden lo que dice Enrique Dussel, es que le roban al creador de la riqueza, al creador del capital, ¿no? Le roban. Evidentemente, este es un robo, ¿no? De un trabajo que no paga, ¿no? Entonces, si se diera puede ser pregunta de examen, si hubiera cambio de equivalentes, ¿cuánto sería la plusvalía? ¿No? Entonces, razonan, si son equivalentes en valor, ¿no? No puede haber plusvalía, no hay posibilidad de crear ganancia del patrón. ¿Por qué? Las máquinas no crean valor, las materias primas no crean valor, la única mercancía que crea valor es la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo vale una determinada cantidad, pero esa fuerza de trabajo produce más de lo que vale, más de lo que vale. ¿Listo? Eso es el razonamiento respecto a que por qué el salario es la forma transfigurada del valor de la fuerza de trabajo. Nosotros hablamos del valor de la fuerza de trabajo. Los trabajadores hablan del valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Los patrones, como no les conviene, tienen su propia filosofía, su propia concepción, ¿no? Lo que les conviene. Dicen, no, el salario yo pago por las 8 horas, listo. No hay aquí explotación, no hay nada. Y así dice la ley, ¿no? Así dice la ley. Pero nosotros, como estudiantes del siglo XX, tenemos que manejar el razonamiento de los trabajadores, que este es un razonamiento científico. Lo otro es más para el patrón. Entonces, esto ya está explicado. En conclusión, el obrero, ¿qué vende? Fuerza de trabajo. No trabajo, ¿no? ¿Por qué no trabajo? Porque el trabajo es el valor de uso
de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, y es la sustancia que crea valores, el trabajo. ¿Listo? Esto, a ver, este es un razonamiento complejo, ¿ya? Complejo. Dice, ¿por qué podemos aceptar? Dice, ¿en qué condiciones podemos aceptar que, bueno, sabiendo que el salario es dinero por trabajo, sabiendo que esa concepción todo el mundo lo tiene, hasta la Ley General del Trabajo lo tiene, ¿no? Y nosotros sabiendo que esa es la forma transfigurada del valor de la fuerza de trabajo, podemos hablar de trabajo, ¿no? Podemos hablar, dice, ¿por qué de trabajo? El salario como pago por trabajo, ¿no? Podemos hablar. ¿Por qué? En el capitalismo, todo tiene precio, todo tiene precio, ¿no? Por ejemplo, dice, la tierra no tiene valor, pero tiene precio, ¿no? La tierra no tiene valor, pero tiene precio. ¿Cómo es eso? Claro, ¿no? ¿Qué es el valor? Trabajo. ¿Qué es la cantidad de valor? Tiempo de trabajo. Eso es el valor, ¿no? Pero eso no tiene, nadie ha creado la tierra, la naturaleza, ¿no? Pero no el hombre, ¿no? Entonces no tiene trabajo humano la tierra, pero tiene precio, ¿no? En el capitalismo tiene precio. En otras sociedades no tiene precio. La tierra es de todos y listo. Y dice Carlos Marx en El Capital, dice, en el capitalismo hasta la conciencia tiene precio, ¿no? Van a ver a lo largo de su experiencia profesional, ¿no? Cómo incluso, ¿no? Hay malos periodistas, ¿no? Que venden su conciencia, ¿no? Entonces, eso se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Por eso les digo que lean el libro de Colonialismo y Nacionalismo de Carlos Montenegro. Ahí está la historia del periodismo. Entonces, hasta la conciencia tiene precio en el capitalismo, ¿no? Y nosotros podemos entender ese razonamiento, ¿no? Que el salario es precio del trabajo, pero en el fondo es valor de la fuerza de trabajo. El salario como precio del trabajo es la forma transfigurada. El verdadero valor es el valor de la fuerza de trabajo, no del trabajo. Listo, cuando ustedes trabajen, tengan experiencia de trabajo, así sea de profesional, ¿no? Así les van a exprimir los patrones, ¿no? Y claro, como no hay trabajo, felices nos hacemos exprimir. No hay trabajo, me paga poquito, trabajo duro, bueno, así pensamos nosotros, ¿no? Y por eso el capitalismo se reproduce sin problema, ¿no? Recuerden ustedes que los esclavos durante casi 4.000 años, ¿no? Defendían a sus patrones, los esclavos, daban su vida por los amos, ¿no? Así pasa en el capitalismo también, ¿no? No, capital está bien que sean ricos, admirados. Uy, estos millonarios, ¿no? No saben que eso han exprimido trabajo humano de sus trabajadores. Muy bien, entonces,
¿Cómo el valor de la fuerza de trabajo se convierte? Seguimos aquí con el razonamiento. El valor de la fuerza de trabajo expresado como valor de trabajo. Eso es el mismo razonamiento que habíamos empezado haciendo, ¿no? Es decir, salario pago por trabajo. Cuando no es pago por trabajo, sino pago por la fuerza de trabajo. Esto es un razonamiento complementario, ¿ya? Claro, pues el valor de la fuerza de trabajo siempre va a ser menor al producto de valor, siempre, ¿no? El valor es 200 y el trabajador produce, si es 8 horas, produce 400. Y si fuera 7 horas, produjera 700. No, perdón. 350 sería, ¿no? Pero sigue produciendo más que el valor de la fuerza de trabajo, que es 200, ¿no? Entonces, eso tiene que dominar. Si no, me voy a sentir muy triste. ¿Cómo mis alumnos no entienden? Es difícil, yo sé que es difícil. Entonces, aquí, lo que les he explicado, ¿no? De que cuando, como ya son el patrón, ¿cuánto me ha pedido? 200 bolivianos. Yo le he dado 200. Y por hora, 25 bolivianos. Aquí no hay explotación, aquí no hay robo que me dicen, yo pago todo, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. El salario, ¿no? Dinero por trabajo, borra toda huella del trabajo no retribuido, ¿no? Ahí no hay trabajo no retribuido, no hay... No, y ese razonamiento está hasta los tuétanos de los patrones, ¿no? Más bien deberían pagarle menos, dice. Pero bueno, nosotros estamos estudiando científicamente todo eso. Y es una ciencia, ¿no? Lo que estamos estudiando. Lo voy a dejar aquí. La próxima semana voy a terminar con... Nos falta todavía bastantes. Lo voy a dejar aquí. No coseremos. No es necesario coser. Entonces ya saben lo que es el salario. Más bien que están 12 estudiantes. ¿Por qué menos? Son ustedes casi como 30, ¿no? Y cuidado que estén pensando, política después, se aprueba nomás. Yo les recuerdo de que en comunicación social, el licenciado Samuel Angulo, el licenciado Marcos Colque, ¿no? Ellos son docentes antiguos y les puede contar con seguridad cómo era la calificación en la Universidad Nacional Siglo XX. ¿Cómo era? El que no aprobaba política, así tenga 100 sobre 100 en estadística, reprobaba el curso. Ni siquiera arrastre. No. Todo el curso es reprobado, todas las materias reprobadas. Y al año siguiente, de nuevo, tienen que empezar. Pero se impuso lo que les dije, ¿no? Las costumbres de la universidad pública, eso llegó con los docentes, no, igualito, que arrastre nomás, ¿qué problema hay? Aquí hay arrastres, ¿no? Y bueno, pero era así, ¿no? El que no aprobaba formación política no podía pasar de curso. Pero ahora incluso dicen un trabajito nomás, ¿no? Con un trabajito puedo aprobar, dicen. Tampoco, por lo menos en economía política, eso les digo a los estudiantes. Ya les he dado un trabajito. Ese trabajito es que estudien. Y estudien duro. La Universidad del Siglo XX da títulos que son homologables con cualquier título del sistema universitario, idéntico. Y también se puede homologar con títulos del extranjero, en los títulos que da siglo XX, ¿no?
Y yo les digo, ¿cómo estudian los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, ¿no? O de la Universidad de Michigan, o de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O de la UMSA, ¿no? Duro, duro, duro. Y así tienen que ser ustedes. Entonces les llamaré lista. Están 12 alumnos. No se, Dicen, cuando no entren en aula virtual en este momento. licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Adelante. Licenciado, una consultita. ¿Qué diferencia hay, dicen, entre salario y sueldo? Entre salario y sueldo. Creo que no hay ninguna diferencia. El sueldo es, cuando digo sueldo, estoy hablando de salario, ¿no? Ahora, puede haber diferencia entre salario y haberes. También se habla de haberes, ¿no? El haber es más amplio. El salario es lo que efectivamente gana el trabajador, ¿no? Y los haberes contemplan otros ingresos que no recibe el trabajador. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho a salud, ¿no ve? Salud gratuita. Eso es un monto de dinero que no recibe por eso el trabajador, sino se le descuenta el 10% de su salario para justamente el seguro universitario o seguro de salud, ¿no? Por ejemplo, los bonos de té, ¿no? Los bonos de té recibe el trabajador, pero no como salario, sino como bono de té, ¿no? Ese forma parte del haber también del trabajador. Entonces, antes había, por ejemplo, descuento por vivienda, ¿no? Entonces, eso no recibía el trabajador, pero tenía derecho a tramitar una vivienda en Fombis, ¿no? Con sus aportes. Entonces, el haber es más amplio, son beneficios que tiene el trabajador, pero no recibe como dinero, ¿ya? Pero entre sueldo y salario, yo creo que no hay ninguna diferencia. Tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? El salario fuera lo que está en planilla, ¿no? En planilla, salario. Pero tu sueldo es lo que realmente recibes, lo que decimos el chinchín, ¿no? Efectivamente, sueldo. El salario contempla más cosas, ¿no? Por ejemplo, el salario contempla los impuestos, ¿no? Si no has presentado facturas, te descuentan. El salario contempla otros aportes que hacen los trabajadores, ¿no? Entonces, el salario puede ser mayor que el sueldo, ¿no? El sueldo yo entiendo como dinero efectivo que se recibe. No hay ningún concepto en ningún libro sobre sueldo, salario. Salario sí, de sueldo yo no conozco. Bien, entonces les llamaré lista para ir a tomar tecito. Dice una última A ver, Iván, pregunta. adelante, adelante, Iván. Cuando el estudiante pregunta, enriquece la clase. Adelante, Iván. Licenciado, el salario mínimo, ¿no?, de Bolivia es de 2.164 y de lo que usted estaba hablando, ¿no, Licen? Del trabajo del obrero, en 4 horas es 200 bolivianos. Licenciado, ¿eso por qué no se realiza, licenciado? ¿Por qué no se paga ese monto, licenciado? Porque si va a trabajar 8 horas ya va a ser 400 bolivianos. Y en total ya sería mucho dinero, licenciado, en un mes. Dicen, ¿por qué no se cancela eso, licenciado? Así te quería saber, dice.
Sí, Iván, cuando yo digo que el obrero por hora produce un valor de 50 bolivianos, no estoy diciendo que gana 50 bolivianos por hora, ¿ya? Produce ese valor, ¿no? Cuando producimos, cuando entramos a la mina, producimos valor, ¿no? ¿Cuánto de valor? ¿No? Eso les he demostrado cómo hay una ecuación con el oro se compara. Pero yo he supuesto para entender así sin entrar a esas ecuaciones que el trabajador produce 50 bolivianos de valor porque en una hora gasta energía física e intelectual que se pone con el valor de bienes de 50 bolivianos. Los depone su fuerza de trabajo con bienes que valen 50 bolivianos. Por eso, el gasto de energía física e intelectual de una hora produce 50 bolivianos de valor. Ya, no estoy diciendo que le pagan 50 bolivianos. Ahora, la pregunta que estás diciendo, yo quiero entenderte, es si el valor de la fuerza de trabajo, según la Central Obrera Boliviana, es 11.300 bolivianos mensuales, ¿no? ¿Y por qué no se le paga al trabajador ¿no? ese monto? Porque es su valor, lo que vale Sí, dicen, realmente. sí, eso es Eso eso. es, ¿no? Y claro, en el mercado de trabajo en todo el mundo, no solamente en Bolivia, menos en Cuba. ¿Ya? En Cuba no hay desempleo. Y me decían que, bueno, hay países que no hay desempleo, pero no son países capitalistas. En el capitalismo, sea Estados Unidos, sea Francia, sea Argentina, sea Bolivia, siempre hay desempleados, siempre. ¿Por qué hay en el capitalismo desempleados? Porque el capitalismo vive creando desempleo. Esa es su forma de vida. En el tema próximo vamos a estudiar la acumulación del capital, ¿no? ¿De qué manera se acumula capital? ¿No? Y es justamente creando desempleados. Entonces, ese es el problema, Iván, de que en el mercado de trabajo capitalista, la oferta de fuerza de trabajo es mayor a la demanda de fuerza de trabajo. Y como la oferta es mayor y la demanda es menor, entonces el precio o salario es menor al valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Lo que les he dicho es de que estudien desde el primer tema hasta aquí, hagan seguimiento de economía política, porque economía política no se puede entender si no hemos entendido la formación del valor. ¿Se acuerdan el tema 1? ¿No? El valor de las mercancías, ¿no? ¿Cómo las mercancías cambian de valor? ¿No? Todo gira en torno al trabajo, ¿no? Nada de oferta y demanda, nada de eso. Esos son efectos del mercado, pero de la producción. Entonces, eso, estudien por favor, hagan seguimiento. Es para ustedes, conocer una ciencia, la ciencia de los trabajadores, es para ustedes. Van a llegar a ser líderes, ¿no? Pero si nos quedamos con el punto de vista del patrón, ¿no? Oferta y demanda, todo es la oferta y la demanda, entonces difícil que seamos líderes. Entonces, ahora sí llamaré lista. Blanco José Marcelo. Aquí, listen. Sí, adelante, José Marcelo, muy bien. Arista Claudia. Quillaje Maribel. Maribel. Presente, Lice. Muy bien, Maribel. Buenas tardes, Lice.
Buenas tardes. Choquehuanca Gesely. Presente, licenciado. Muy bien, Gesely. Chungara Dimas. Coca Iván. Coca Presente, Iván. licenciado, presente. Bien. Iván. Coyo Denis. Presente, licen. Bien, Denis. Coyo Zebeca. Zebeca. Delgado Marianela. Marianela. Estrada Amílcar. Flores Josep. Gutiérrez Alex. Hamachi Ernesto. Janco Dilma. Laime Carmen. Licenciado, Muy buenas bien, tardes. Carmen. Muy bien. Linares Juan Miguel. Presente, licenciado. Bien, Juan Miguel. Lora Víctor. Víctor. Dicen, buenas tardes. Aquí Bien, estamos Víctor. pasando clases con Carmen más, dicen. Es que estamos en la casera, hemos venido a dejar unos trabajitos, dicen. Está Yo bien. más, Lice. Mentira, no les he visto en la casera. Yo estaba en la casera. No, estamos aquí con la Eh, Nancy más. Mamani ¿Ha venido el Yulisa. licenciado? Yulisa. No, aún no, le estamos esperando. Un ratito. Yulisa. Mareño Alexander. Medina Alanis. Presente, licen. Muy bien. Alanis. Medrano Jordiano. Aquí dicen Jordiano. presente. Muy bien, Gordiano. Jordiano. Molina Jones. Jones. Ordóñez Douglas. Presente, licenciado. Bien, Douglas. Pacaje Simón. Simón. Pérez Juan Carlos. Zomero Cristian. Sangüesa Ignacio. Tezazas Gary. Tococari Nancy. Presente, Lice. Muy bien, Nancy. Yapari Ditka. Presente, Licen, buenas Muy tardes. bien, Ditka, buenas tardes. Maturano Jonathan. Jonathan, su primera falta. Rodríguez Simón. Muy bien, jóvenes señoritas, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por la participación en aula. Están anotados todos los que han participado y nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Hasta la siguiente semana, Hasta licenciado. luego, Iván. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Se cuida. Hasta luego, Maribel. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, dicen. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Juan.